De nuevo, un encuentro con el Señor para compartir en el día de hoy su palabra y colocando este día en las manos del Señor Jesús para que nos proteja de nuestro trabajo, proteja nuestra familia, proteja nuestra vida. Pues colocando nuestra vida en las manos del Dios Todopoderoso, vamos a compartir su palabra, que también es una palabra que tiene poder y autoridad. Lectura del libro del Eclesiástico. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Es un torbellino de llamas, fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballo de fuego. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Palabra de Dios. Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor, a salvarnos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Ven, Señor, a salvarnos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto le vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a mano de ellos. Entonces entendieron los discípulos que le hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una pregunta en el Evangelio del día de hoy que los discípulos le hacen a Jesús. No sabemos cuál de los discípulos fue que le preguntó a Jesús, porque en el Evangelio no nos dice el nombre del discípulo que hizo esta pregunta. Solamente nos dice que un discípulo le hizo la siguiente pregunta: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y esa pregunta que le hicieron a Jesús se le hicieron después de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, cuando se apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. Puede ser que algunos de los apóstoles que estuvieron allí, que fueron testigos de esta transfiguración de Jesús, ya sea Pedro o Juan o Santiago, que fueron testigos, que estuvieron presentes, que vieron a esos personajes hablando con el Señor de la vida, pues le pregunta: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y todos sabemos que los escribas eran personas muy versadas, muy personas preparadas
y tenía el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y Jesús le respondió, le dice el Señor, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo le aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto le vino en gana. Pues bien, allí los apóstoles reconocieron y entendieron que hablaban de Juan el Bautista. Pues ese es Elías, el que tenía que venir, y nos dice Jesús, pero no la persona de Elías como tal, sino el ministerio de Elías, que es una continuación en el ministerio de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista presentó al Mesías, Juan el Bautista señaló al Mesías, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí lo está señalando, ya no me sigan a mí, sígalo a él. Ahí vemos cómo Juan el Bautista está presentando a Jesús. Y Juan el Bautista también reconoce el poder, la autoridad de Jesús, cuando nos dice, yo no soy digno ni desatarle las trenzas de sus sandalias. Allí Juan el Bautista está reconociendo el poder, la autoridad del Mesías. Y también Juan el Bautista, que fue un hombre duro con sus palabras, que enseñaba, y sus palabras eran siempre muy frontal y ponía a todos en alerta. Le decía, mire que el hacha está puesta a la raíz de cada árbol y el árbol que no dé fruto será arrojado y cortado al fuego. Pero ¿qué le pasó a los escribas? ¿Qué le pasó a los fariseos que no entendieron y tampoco quisieron reconocer a Jesús? No vieron a Juan el Bautista como ciertamente Elías, el que iba a venir. No la persona de Elías, como le comenté, sino el ministerio de Elías, porque los escribas, los fariseos, habían perdido la capacidad de asombro. Y como había perdido la capacidad de asombro, pues ellos vieron a Juan el Bautista, simplemente vieron a aquel hombre que vestía de piel de camello, aquel hombre que era austero, aquel hombre que era penitente, aquel hombre que vivía en el desierto, pero no tuvieron la capacidad de asombro. Luego viene Jesús y fueron testigos también de Jesús, escucharon la autoridad de la palabra de Jesús, vieron muchos milagros de Jesús, pero tampoco tuvieron la capacidad de asombro. Y cuando nosotros perdemos esa capacidad de asombro, pues dejamos nosotros de ver la maravilla del Señor y nos volvemos una persona rutinaria. Cuando nosotros perdemos esa capacidad de asombro, nos volvemos esas personas rutinarias, esa persona que dice cada día es igual, todo lo mismo, todo rutinario, porque perdemos la capacidad de asombro. Qué importante es no perder la capacidad de asombro. Y un gran ejemplo, y hay muchos santos, voy a nombrar uno de ellos, fue San Francisco de Asís. Como San Francisco de Asís nunca perdió la capacidad de asombro, y en la naturaleza para él era una manera de asombrarse, para encontrarse con Dios en la naturaleza. Se asombraba con el cielo, con las estrellas, con el sol, con la luna, con los animales, y por eso decía el hermano sol, la hermana luna, el hermano lobo, porque siempre tenía esa capacidad para asombrarse de la creación del Señor, tenía esa capacidad de asombrarse con la palabra de Dios, y por eso San Francisco de Asís llegó a ser ese gran santo que ustedes y yo en el día de hoy conocemos, y posiblemente muchos de ustedes han leído la vida de este gran franciscano, fundador de los franciscanos, San Francisco de Asís. Pues una invitación para todos nosotros es que no perdamos esa capacidad de asombro, porque cuando perdemos la capacidad de asombro, podemos pasar por lugares que ya hemos visto, que son lugares muy hermosos,
pero como ya lo hemos visto una, otra vez y otra vez, pues eso nos vuelve rutinario y ya no nos asombramos con esos lugares hermosos. Y ahí lo que le estoy diciendo, cuando perdemos esa capacidad de asombro, pues nuestro corazón se empota y ya no vemos las maravillas de la vida. Pues la invitación es, nunca perdamos esa capacidad. Cuando veamos el cielo estrellado, démosle gracias a Dios. Cuando vemos esa luna llena, resplandeciente, luminosa, démosle gracias a Dios. Cuando vemos ese sol brillante que está calentando la faz de la tierra, démosle gracias a Dios. Cuando nos enfrentamos con ese día nublado que está lloviendo, démosle gracias a Dios. Cuando escuchemos el cantar de los pájaros, démosle gracias a Dios. Cuando vemos a nuestros amigos, a las personas que conocemos, démosle gracias a Dios. Cuando vamos a nuestra casa, vemos a nuestra familia, la abrazamos, démosle gracias a Dios. Cuando vayamos a nuestro trabajo para comenzar la jornada del día, démosle gracias a Dios. Y si somos así, nunca vamos a perder la capacidad de asombro y tendremos siempre un corazón vivo, un corazón feliz, un corazón contento que sabe cada día darle gracias a Dios por la hermosura de la naturaleza y por la hermosura de la vida que el Señor me está regalando. Y cuando somos así, pues también la palabra de Dios cada día la veremos con ese contenido sustancial, vivencial, y cada día veremos algo nuevo que nos dice la palabra de Dios, porque tenemos esa capacidad de asombro para amar a Dios, para asombrarnos de la maravilla que es Dios y de la palabra de Dios, que nos dice San Pablo, es una espada de doble filo, llega hasta lo más íntimo de nuestro corazón, rejuvenece al ser humano. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, le quiero dejar esa pregunta. ¿Cómo está mi capacidad de asombro? Si hemos perdido nuestra capacidad de asombro, pues ya no nos maravillamos de las cosas de Dios. Somos una persona rutinaria y también aburrida. Si la hemos perdido, busquemos esa capacidad de asombro. Y si la tenemos, gloria a Dios, porque si la tenemos siempre viva, seremos ese San Francisco de Asís acá en la vida, que vamos a darle gracias a Dios por cada cosa que nos vamos encontrando en el caminar de la vida. Tenemos un corazón feliz y tendremos a un Dios siempre vivo en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, para darle gracias siempre por cada acontecimiento que vivimos en esta vida. Vamos a colocarnos en las manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día es lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Bueno, será hasta mañana, Dios mediante, y ya sabemos nuestra tarea, nunca perder nuestra capacidad de asombro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.